Asistimos a un momento histórico. Parece que veníamos caminando sobre un suelo parejo y de repente aparece una empinada montaña a escalar frente a un par de pupilas dilatadas, las nuestras. Ese terreno elevado representa un punto de inflexión en nuestra ruta. Nos obliga a detenernos, revisar nuestras reservas de agua y energía antes de intentar encumbrarnos para continuar el trayecto. Así nos encuentra el Bicentenario, caminando en lo que parece un suelo parejo, pero para nada más lejos de la realidad. Nada más lejos de la realidad. Lo que sí es cierto es que los desafíos de la Costa Rica de hoy nos dilatan las pupilas y nos obligan a reflexionar sobre los recursos que tenemos como nación para seguir escribiendo nuestra historia, ascender, elevarnos más allá de nuestras limitaciones en la construcción de un país de nuevas oportunidades para todos y todas. En efecto, la ocasión del Bicentenario es un punto de inflexión dentro de nuestro transitar histórico, más que oportuno para devolvernos en el tiempo, hacer consideraciones acerca de nuestro rumbo, sin caer en el optimismo ingenuo ni en la visión apocalíptica. Más bien, con mirada crítica, sugerente, provocativa y propositiva, ávidos de diseñar la Costa Rica que queremos a partir de la que tenemos. Empiezo destacando que la independencia de nuestro país estuvo marcada por un proceso de mayor aliento que se extiende más allá de los hechos acaecidos durante los últimos meses de 1821 en la entonces geografía del Istmo Centroamericano, y que la historiografía tradicional enmarca con la firma en la ciudad de Guatemala el 15 de septiembre del Acta de la Independencia de las provincias agrupadas bajo la jurisdicción administrativa de la Capitanía General de Guatemala, culminando el 29 de octubre con la firma del Acta de la Independencia de Costa Rica. A partir de aquel 1 de diciembre entraría en vigencia nuestra primera constitución provisional, denominada Pacto Fundamental Interino, conocido como Pacto de Concordia. El nuestro fue un singular proceso histórico que, sin afán de caer en un ejercicio de historia comparada, aún en medio de conflictos, marchó sin grandes confrontaciones intestinas, a diferencia de los cruentos procesos de independencia acaecidos en los países del sur del continente. Entonces, la vida política, económica y cultural de nuestro país y sus habitantes adquirió de manera gradual y respondiendo a cambios sociales, pero también continuidades, un giro único que posibilitó la construcción de un modelo de Estado-nación con identidad particular. Es innegable en este devenir histórico el reconocimiento del aporte decisivo y cotidiano de diferentes grupos sociales con identidades diversas que incluyen a los pueblos originarios, criollos, afrodescendientes, migrantes, europeos y asiáticos, crisol de expresiones raciales y manifestaciones culturales que hoy tiñen de multicolor y enriquecen este territorio llamado Costa Rica. Nuestro modelo político y social también lleva la impronta del resguardo de la soberanía nacional, representada en diversos acontecimientos históricos, entre los que destaco la campaña nacional de 1856, conflictos internos y treguas como el golpe de Estado dado al gobierno democráticamente electo de Alfredo González Flores en 1917, de sangre derramada y pactos políticos representados en la Guerra Civil de 1948, de desigualdades, oportunidades dadas y discriminaciones persistentes con el paso del tiempo. En esta rápida revisión de esas raíces históricas tampoco pueden soslayarse los esfuerzos de las mujeres, algunas blandiendo fusiles u organizándose para reclamar su derecho al voto, así como la participación de diversos movimientos sociales de campesinos, trabajadores de las bananeras, empleados públicos y tantos otros que en determinadas coyunturas alzaron la voz y trabajaron con determinación para lograr equilibrios en términos de derechos y justicia social. Hoy, decenios han pasado después de la firma de aquella acta de independencia y de la Costa Rica que comenzamos a construir a partir de ese hito. Lo
Los avances alcanzados en la edificación de un Estado y una nación democrática han sido fundamentales, pero también permiten constatar con meridiana claridad que la independencia documentada era solo un punto de partida hacia un proceso de construcción permanente y superado, que la emancipación de los flagelos que cada coyuntura impone es la faena constante, de labriegos sencillos pero incansables como los que hoy, en el bicentenario de la independencia, deben encarar una época difícil para la sociedad costarricense. Porque acumulamos deudas históricas de rezagos y debilidades en nuestro modelo de desarrollo, que además en combinación con la disrupción causada por la pandemia del COVID-19 han creado un escenario frágil y riesgoso que amenaza fundamentos de nuestra convivencia social. En este contexto y cumpliendo nuestra misión institucional de universidad necesaria, quisiera llamar la atención a manera de balance generalísimo de la Costa Rica a la que asistimos y sus principales desafíos, asumiendo el riesgo particular que un ejercicio de tanta complejidad puede acarrear y sustentando las aseveraciones y argumentaciones siguientes en un documento que, con la colaboración del programa Estado de la Nación, el Consejo Nacional de Rectores, CONARE, estará haciendo público en las próximas semanas. En la segunda mitad del siglo XX, Costa Rica experimentó un rápido crecimiento económico y social, combinado con un sostenido desarrollo democrático, caracterizado por la democracia electoral, sólidas instituciones del Estado de Derecho y una base de equidad social promovidas activamente por la configuración de un estado de bienestar. También abrimos las puertas al mundo, no solo a través de nuestro modelo exportador, sino promoviendo la inversión extranjera en nuestro país, acciones tomadas para dinamizar el mercado interno, pero además al amparo de las promesas deslumbrantes de una economía globalizada que repartiría dividendos sin precedentes. Encontramos que esas promesas no solo no se cumplieron, sino que los gobiernos costarricenses han sido ineficientes en su práctica política, incapaces de avanzar en la agenda de reformas y garantizar una acción estatal inclusiva, mediada por la dificultad del sistema político por lograr acuerdos y por el dispar incremento de las demandas al Estado y los recursos que se le han otorgado para hacerlas efectivas. Pero mientras todo eso acontecía, Costa Rica no dejaba de transformarse. En 30 años, entre 1990 y 2020, la población del país aumentó en más de 2 millones de personas. Avanzamos en una transición demográfica que elevó significativamente la proporción de personas en edad de trabajar, la oportunidad del bono poblacional, pero también envejecimos, un desafío hoy infranqueable. La sociedad se hizo más urbana, violenta, con una economía moderna y vibrante, más abierta al mundo y a la tecnología. El comercio internacional se multiplicó y se desplegó un esfuerzo de protección y conservación ambiental cuyos logros notables revirtieron en parte la depredación forestal que predominó durante el siglo XX. La mayoría de los hogares mejoró sus condiciones de vida gracias a la combinación de crecimiento económico y mayor inversión social pública. Los ingresos se elevaron de manera general, en un marco de ampliación de libertades y derechos y de mayor tutela de ellos. En resumen, hubo desarrollo económico, más protección ambiental, progreso social y democratización de la democracia. Estos avances, sin embargo, no produjeron una era de rápido progreso y bienestar. Es cierto que el país creó una plataforma más amplia y diversa de capacidades económicas y sociales para el desarrollo humano, que subsanó los retrocesos de los años 80, pero el asentamiento de esas bases fue acompañado por resultados decepcionantes en temas clave. La desigualdad en los ingresos creció, la pobreza por ingresos no se redujo, persistieron amplias fallas en los mercados laborales y la insostenibilidad ambiental se acrecentó. Visto en su conjunto, este panorama refleja una característica medular del periodo: la desconexión entre capacidades, oportunidades y resultados, que generó paradojas en el proceso de desarrollo, modernización productiva con más desigualdad, más conservación con más insostenibilidad,
más democracia con decisiones menos representativas y más difíciles de tomar. La modernización generó dos tipos de economías segmentados y divergentes en su dinamismo y productividad: la nueva y la vieja, entre comillas, economías, que el informe Estado de la Nación ha analizado en distintas ediciones, que alimentaron crecientes desigualdades, una alta y sostenida inversión social en educación y salud impidió que las inequidades aumentaran mucho más, pero los efectos redistributivos no pudieron compensar las repercusiones de cada vez mayores brechas de productividad entre ambos tipos de economías. Además, los logros educativos no alcanzaron para revertir el predominio de la fuerza de trabajo poco calificada. Los patrones insostenibles de uso de los recursos naturales acrecentaron la vulnerabilidad y los conflictos, y la confianza ciudadana en el sistema político se erosionó hasta niveles sin precedentes en el contexto de una gestión pública entrabada. La Costa Rica del Bicentenario es una donde la desigualdad, la insostenibilidad ambiental y un deterioro de la democracia como mecanismo legítimo para el gobierno y la sociedad representan parte de esa montaña que debemos ascender para continuar avanzando hacia el desarrollo. En efecto, el suelo no está parejo, pero ¿cuándo lo ha estado? A periodos de relativo bienestar le siguen otros más críticos, donde la voluntad decidida de un pueblo, la mirada prospectiva para la construcción de escenarios de mejora y la capacidad de imaginar salidas viables a los retos parecen ser los ingredientes básicos para enfrentar los obstáculos de esta forma permanente, confrontar la convivencia social. Las transformaciones y resultados de los últimos 20 años fueron alimentados por un estilo de desarrollo que se implantó de manera discontinua, pero firme, a lo largo de la década del 90 y que respondió en buena parte a los compromisos adquiridos con organismos financieros internacionales. Ese cambio de rumbo fue una respuesta a la crisis de los 80, a la imposibilidad de continuar con la vieja economía agroexportadora como pilar del desarrollo nacional y a una adaptación a las nuevas oportunidades que emergían en el escenario internacional. Su implantación fue discontinua porque no se basó en un plan general, ni una guía ni ruta clara que definiera una secuencia ordenada de acciones. Por el contrario, fue producto de una etapa de extensos forcejeos y negociaciones sociales y políticas en la cual ningún grupo tuvo el poder suficiente para imponerse en todos los campos. Ello explica los ritmos desiguales con que se tomaron las decisiones y la implementación del nuevo estilo fue firme, porque a pesar de las divergencias se logró establecer coaliciones con el poder necesario para impulsar acciones de amplio calado que implicaron en ciertas áreas clave verdaderas apuestas de progreso, vectores del desarrollo nacional que se mantienen hasta el presente, pero también arrastró contradicciones capitales respecto a las posibilidades de atender retos asociados a la disminución de las desigualdades y al papel del Estado al interior mismo del modelo implantado, con claros tintes de una economía de mercado. El resultado global del periodo de transición entre los 80 y los 90 fue un estilo de desarrollo heterodoxo, apoyado en 4 apuestas de progreso que permitirían superar el legado de la crisis y convertir a Costa Rica en el primer país desarrollado de América Latina, al cumplirse el bicentenario de su vida independiente. Esas apuestas fueron la promoción de exportaciones y la atracción de inversiones extranjeras directas como estrategia para desencadenar rápidos y generalizados incrementos en la productividad y en los ingresos de la población, la apuesta económica. La expansión de la inversión social pública, especialmente en educación, como estrategia para mejorar las condiciones de vida de la población, disminuir la pobreza y generar mayor equidad, la apuesta social. El fortalecimiento de la conservación como estrategia para lograr la sostenibilidad ambiental y el posicionamiento de una marca distintiva para el país, la apuesta ambiental. La democratización de la democracia, la ampliación de los derechos y libertades como estrategia para perfeccionar el sistema de gobierno, la apuesta política. Estas formas alcanzaron para superar el retroceso de los años 80, pero no para crear
acercar a Costa Rica al objetivo de convertirse en el primer país desarrollado de América Latina. Hoy, cuando celebramos el bicentenario, constatamos que, en efecto, el país no logró esa meta. La razón principal es que cada una de las apuestas del desarrollo tuvo debilidades que mermaron su potencial para impulsar una era de acelerado desarrollo humano. ¿Cuál fue el comportamiento de las apuestas antes enunciadas, los ejes que nos depararían el progreso anhelado y nos tendrían hoy supuestamente celebrando como los grandes protagonistas del bicentenario? La apuesta económica descuidó la creación de encadenamientos sociales, productivos y fiscales entre la nueva y la vieja economía, lo que impidió generalizar las mejoras en productividad e ingresos. La apuesta social, por su parte, no fue acompañada por las mejoras en los ingresos fiscales y en la eficiencia institucional que le habrían dado sostenibilidad, por lo que hoy el régimen de bienestar social es cada vez más vulnerable. En cuanto a la apuesta ambiental, descuidó el uso sostenible de los recursos naturales más allá de las áreas protegidas. El país renunció no solo a implementar políticas de ordenamiento territorial, sino incluso renunció también a cumplir con los requerimientos legales mínimos para hacer gestión ambiental. Finalmente, la apuesta política por la profundización de la democracia no fue complementada con el fortalecimiento de los presupuestos políticos, la eficiencia institucional o los mecanismos de rendición de cuentas. La magnitud de las debilidades hace difícil sostener la tesis de que estas cuatro apuestas, con pequeños ajustes, terminarán propiciando un desarrollo humano sostenible. La situación que experimenta el país al cierre de la segunda década del siglo XXI e inicios de la tercera es extremadamente delicada. Y entonces la pandemia del COVID hizo su arribo, golpeando a Costa Rica en un momento en el que las fortalezas históricas en cuanto a su desarrollo humano sostenible son frágiles y vulnerables. Esta debilidad está ampliando los efectos de la crisis sobre las condiciones de vida y trabajo de cientos de miles de personas y en particular reduce todavía más la capacidad de maniobra de una sociedad, del sector privado y del Estado para enfrentarlos. Con datos disponibles al cierre del 2020 e inicios del 2021 puede afirmarse que los retrocesos en desarrollo humano sostenible se consolidaron y que se afianzaron nuevos riesgos para el sistema político. Dicho de manera sintética, la pandemia del COVID-19 indujo en el 2020 una crisis sin precedentes en la historia moderna del país, cuya evolución depende en buena medida de la respuesta y responsabilidad de los actores sociales y políticos para evitar que se convierta en una situación estructural o de retroceso prolongado. En el ámbito económico, algunas tendencias negativas, aunque graves, fueron menos severas que lo previsto cuando se efectúa una valoración con la información disponible hasta el primer trimestre del presente año, lo cual no deja de ser alentador. La actividad económica mostró un rebote durante el segundo semestre del 20 y cerró el año con señales de recuperación. No obstante, esa mejora fue desigual, pues es más evidente en las actividades apegadas a zonas francas y el comercio internacional, mientras que aquellas enfocadas en el mercado interno se mantienen en números rojos. En las finanzas públicas, las medidas de contención del gasto permitieron que el resultado final fuera aún menos grave que la proyección hecha con datos a julio del 2020. La recuperación no logró revertir, sin embargo, la contracción del mercado de trabajo, aunque sí reducir el nivel de desempleo registrado en el primer semestre de la pandemia, eso sí, siempre en un umbral todavía históricamente alto, con la actual incertidumbre sobre la evolución futura de la situación sanitaria que registra su peor momento, las perspectivas sobre el empleo y los ingresos de las personas siguen siendo aún sumamente inciertas. En la actualidad, Costa Rica enfrenta y discute la urgencia de ajustes fuertes en materia fiscal que eviten una profundización en la crisis, que agrave el shock productivo y social que vive el país y que no es responsabilidad directa del sector público como se trata de posicionar en los medios de comunicación insistentemente.
Sin embargo, estos deben considerar la forma más adecuada de distribución de los sacrificios para la población y la política pública, sin comprometer de manera irreversible el desarrollo humano y mucho menos comprometer el Estado democrático y social de derecho con propuestas que atentan contra la solidez del respeto constitucional y el equilibrio de poderes, tal y como ha sucedido a propósito del proyecto de ley marco de empleo público. Dado que los fundamentos del desarrollo humano sostenible en Costa Rica están comprometidos, la actual crisis podría agravarse aún más y tornarse en una crisis estructural del sistema económico, social, político e institucional que conduzca a la nación a un largo y complejo periodo de turbulencias y retrocesos. Llegados a este punto, hay que decir que de todo lo anterior se colige que la apuesta por la educación como bien público social y derecho humano con responsabilidad del Estado sigue siendo la apuesta central. Si de algo podemos apreciarnos en la Costa Rica del Bicentenario, es que a lo largo del siglo XIX, el sistema educativo costarricense experimentó avances importantes. Hubo mejoras en el financiamiento, se ampliaron las oportunidades de acceso en los ciclos preuniversitarios, se renovó la oferta educativa y aumentó el acceso de los sectores más vulnerables a la educación superior, especialmente a las universidades públicas, donde para el caso de nuestra universidad, el modelo de admisión con equidad social adoptado desde el 2010 ha demostrado importantes evidencias de movilidad social. No obstante, estos progresos fueron acompañados en la educación primaria y media por persistentes déficits en la calidad y en los ambientes de aprendizaje y por la prevalencia de una gestión que marcha a paso lento, no al ritmo que el país requiere en un contexto mundial donde los cambios en educación y las demandas de innovación son acelerados. Los graves retrocesos que experimentó la educación en los años 80, por ejemplo, la reducción en la escolaridad de la población y la pérdida de capacidades institucionales por el recorte de la inversión educativa, dieron paso en las décadas siguientes a un esfuerzo nacional por recuperar las fortalezas perdidas en áreas estratégicas del sistema educativo. Los resultados no son para nada despreciables y en algunos casos inéditos. Figuran entre ellos el aumento de más de 30 puntos porcentuales en las coberturas del tercer ciclo en los últimos 20 años, el descenso de la población que no estudia ni trabaja, la reforma constitucional que en tiempos de restricción fiscal contempla aún el 8% del PIB a la educación, aunque en la actualidad no se ha garantizado este porcentaje, y la amplia obligatoriedad y gratuidad de la enseñanza hasta el ciclo diversificado, lo que crea la base legal para fijar la universalización de la educación secundaria con un objetivo de exigible en la política pública en el corto plazo. Además, experimentó crecimiento en las coberturas en materias como inglés e informática y hay esfuerzos recientes por renovar una buena parte de los programas de estudio en preescolar, primaria y secundaria. El ámbito educativo no está exento de retos. Junto a esa realidad existe otra, en la que subsiste una red extensa de centros de enseñanza primaria y media fragmentados y dispersos, que operan en instalaciones ruinosas y muestran bajas promociones, en las que se mantienen altos niveles de repetencia en estudiantes en el tercer ciclo, una baja cobertura de la educación diversificada y amplias brechas territoriales y sociales en el logro educativo. A esto se suma una educación superior pública con deudas en su articulación, con muchas universidades privadas en torno a las cuales se desconoce hasta los datos más elementales su desempeño. Al mismo tiempo, el Ministerio de Educación Pública arrastra serios problemas en materia de contratación docente y sigue creciendo la sobreoferta de carreras de educación, la mayoría de ellas sin ningún criterio de excelencia. Especial atención merece la reflexión sobre la educación superior pública, la cual experimentó un crecimiento sostenido del FES por cerca de 10 años, del 2008 y hasta el 2018, y que reflejó una inversión sin precedentes en aumento de matrícula, la inversión en infraestructura científico-tecnológica de más alto nivel, la apuesta por el desarrollo regional y la formación de personal académico en las mejores universidades del mundo, una verdadera excepción en sus casi 80 años de vida.
acciones que repercutieron en dos importantes resultados en medio de la pandemia. El servicio educativo no se interrumpió y en consecuencia no se redujo la matrícula ni en el segundo semestre del 2020 ni en el primero del 2021. Y se realizaron importantes aportes para la atención de la crisis sanitaria, tanto en términos monetarios como en productos de investigación y acción social. El aporte del sector educación a la Costa Rica que venimos construyendo y a la que aún seguimos edificando es innegable, y así lo valora la sociedad costarricense, tomando como referencia la última investigación del Centro de Investigación en Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica, para quien las universidades públicas son las instituciones de mayor confianza nacional. Pese a ello, contradictoriamente enfrentamos hoy nuestra mayor amenaza, no solo por la sistemática estrategia impulsada en contubernio por el Poder Ejecutivo y Legislativo, por acabar con la autonomía universitaria que posibilita el desarrollo de su quehacer sustantivo, sino por la aplicación de medidas de corte fiscalista, como la regla fiscal que tiene a la universidad pública y al resto de instituciones públicas al borde de un cierre técnico e inminente. Las fortalezas y debilidades del sistema educativo son piezas de un rompecabezas que el país no termina de armar. En consecuencia, los logros caminan por un lado, las deficiencias por otro, los progresos quedan aislados y las amenazas no cesan y auguran mayores impactos. Muestra de ello ha sido el ensañamiento de las medidas adoptadas para paliar los efectos de la crisis fiscal sobre el presupuesto educativo en su conjunto, sumando rebajos y postergaciones que rondan los 200.000 millones en los dos últimos ejercicios económicos y que no parecieran detenerse en los próximos. Pese a la severidad de los problemas y riesgos presentes, es menester reconocer la resiliencia de las fortalezas históricas de la sociedad costarricense y la importancia de que en la actualidad el país conserve su estabilidad económica y política. En una coyuntura crítica como la actual, ambos factores son claves, pues dan al sistema político un margen de maniobra para enfrentar con respuestas distintas los desequilibrios de corto plazo y abrir camino para la atención de las debilidades de fondo del estilo de desarrollo nacional. El futuro sigue pues abierto. No hay una hoja en blanco, no es una hoja en blanco sobre la cual podemos pintar solo trazos nuevos, porque del pasado no se puede hacer tabula rasa. Hay realidades preexistentes que nos condicionan, pero que no nos determinan. Que el país se precipite a corto plazo en una crisis o que esto se logre evitar depende de varios factores. Algunos son ajenos a la sociedad costarricense. El hostil entorno internacional, tanto de la región como del mundo, impacta la situación nacional sin que el gobierno ni la sociedad puedan hacer grandes cosas para impedirlo. Pero en el futuro también incide el comportamiento de los actores internos, del sistema político y de la sociedad civil frente a los desafíos que urge resolver. Estos pueden enzarzarse en disputas que terminen por deteriorar la situación o encontrar fórmulas que le permitan progresar sin arriesgar la estabilidad y el funcionamiento de la democracia. Los inevitables conflictos originados en visiones distintas sobre el país que tienen y el país que quieren. En ese sentido, la responsabilidad histórica de los actores políticos es muy grande y el de las universidades públicas trascendental. Nos corresponde hoy más que nunca mantener vigilantes como conciencia lúcida y crítica, al decir del padre Núñez, propiciando el diálogo pluralista y democrático que impulse la adopción de propuestas a favor de los sectores en condiciones de vulnerabilidad, residentes de territorios con postergaciones históricas y excluidos sin tregua del modelo de desarrollo social del cual todos y todas hemos sido parte. Nos corresponde seguir caminando pese a los obstáculos y las montañas. Tenemos reservas, tenemos periodos de relativo éxito, somos una nación crítica, voluntariosa y visionaria. Costa Rica puede y debe convertirse dentro de una generación en un centro de clase mundial de innovación social, productiva y ambiental, asentado en una sociedad libre y democrática, de alta productividad, baja huella ecológica
y especialmente socialmente inclusiva. Lo anterior solo es posible si como comunidad universitaria en particular nos atrevemos a reconocer nuestras potencialidades como institución pública, las deudas para con la sociedad y especialmente la importancia histórica de un modelo de educación que concibe la superior como un bien público social cuyo eje central es la contribución a la atención de los problemas sociales presentes, los postergados históricamente y el compromiso autonómico con la participación de otros, siempre en clave de equidad. Nuestro país vale la pena y merece nuestro mayor compromiso. ¡Viva la Costa Rica bicentenaria! ¡Viva la independencia que aún nos queda por alcanzar! ¡Viva la patria que aún nos falta por construir! Buenas noches.